Juan Pablo Guanipa, es un honor saludarte y tenerte acá compartiendo con la comunidad irreverente, esta comunidad que hemos construido a puro pulmón, poco a poco, comunidad de venezolanos interesados en política. Te agradecemos mucho que hayas venido a compartir con nosotros. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, hermano, y aquí estoy a tu orden. Ya estoy empezando a leer algunos comentarios. Ya me dijeron por ahí tequeño piche. No es tequeño piche, es tequeño crudo. No se pasen, no es un pequeño piche, está crudo, pero no está piche. Así es. Bueno, Juan Pablo, como te comenté inicialmente, bueno, yo voy a interactuar un poco contigo, te voy a hacer una serie de preguntas y luego le voy a dar la oportunidad a la audiencia que ya está enviando solicitud para conversar contigo también. No permito faltas de respeto, no permito gritos acá, todos lo saben, esto es un live ordenado, ¿ok? Civilizado, así que si usted viene a sabotear, ni se moleste, porque le voy a bajar de inmediato. Así que bueno, luego de que yo pase a la audiencia, Juan Pablo, entramos en una dinámica que se llama 40.2, en la cual yo le doy a la audiencia 40 segundos para hacerte un planteamiento o una pregunta y tú tienes 2 minutos para responderles. Como puedes ver, tú juegas con ventaja, tienes más del doble de tiempo que ellos. ¿Te parece bien, Juan Pablo? Dale, con mucho gusto, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas Bueno, gracias. fíjate, a propósito, Juan Pablo, de lo que está pasando en el país ahora mismo, hay una situación que a mí me preocupa bastante y que tú, bueno, en calidad de político con experiencia ya a nivel institucional, que has estado en varias instituciones de nuestro país y que además eres abogado, tal vez puedas sacarnos un poco de lo que es esta duda. Una vez que recuperemos el poder ejecutivo, que se supone que es lo que queremos, recuperar la presidencia de la República, ¿contamos con algún recurso? En este caso, por ejemplo, Edmundo González, como presidente, ¿cuenta con algún recurso del cual pueda echar mano para ponerle fin a la socavación de derechos políticos de los venezolanos, como es tu caso, que te inhabilitaron inconstitucionalmente sin un juicio, como es el caso de María Corina Machado, de Superlano y todos los demás a los que se les socavaron sus derechos? Como presidente, ¿hay algún recurso legal del cual él pueda echar mano para ponerle fin a esta locura? Bueno, mira, lo primero que debo decirte es que nosotros estaríamos iniciando con Edmundo González un proceso de transición democrática. Lo que ha pasado durante todos estos años es que en estos 25 años el chavismo se ha hecho del poder completo en una actitud totalmente totalitaria. Es decir, este es un gobierno autoritario con una visión totalitaria. Quieren ir hacia el totalitarismo. No lo han logrado todavía. Y por eso nosotros esta elección tenemos que verla como una excelente oportunidad para frenar esa intención totalitaria. Edmundo González va a ganar la presidencia de la República y nosotros estamos convencidos de que va a ser así y por eso el régimen ha estado intentando, ha estado viendo de qué forma impide que pueda continuar su candidatura y ha habido presión interna y presión internacional para evitar que eso sea así. En la última oportunidad intentó, por la vía del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Electoral, intentaron acabar con la candidatura de Edmundo, acabando con la tarjeta de la unidad. Y en ese momento, imagínate tú, fue la declaración de Lula da Silva la que frenó esa posibilidad que ellos estaban buscando de acabar con la candidatura de Edmundo por la vía del Tribunal Supremo de Justicia, simplemente con una declaración en la que decía que bueno, ya la oposición se puso de acuerdo y unánimemente tienen un candidato. Me parece muy bien, participen, el que tenga más votos gana, eso es la democracia, yo he ganado, yo he perdido, y esa declaración hizo que no se acabara en ese momento. Hoy todavía hay algunos riesgos que penden sobre la candidatura de Edmundo González que tenemos que ir abordando poco a poco. Entonces, la idea es llegar al día electoral y que todos participemos y ganemos la elección. Al ganar Edmundo González, imagínate tú, según lo que está establecido, son casi 7 meses para asumir la presidencia de la República, porque simplemente Nicolás Maduro, con su Consejo Nacional Electoral, adelantaron el proceso que naturalmente se hace en los meses finales del año, lo adelantaron para tratar de maniobrar y de impedir que pudiéramos lograr una candidatura unitaria. Entonces gana Edmundo González el 28 de julio y según la Constitución la toma de posesión sería en enero del año siguiente. Estamos hablando de 6, 7 meses a la espera de asumir la presidencia. Asume la presidencia Edmundo González y en ese momento tiene que iniciarse un proceso de transición. ¿Qué pasa además?
por el cambio en la Asamblea Nacional. En el año 2025 tiene que haber elecciones de Asamblea Nacional y elecciones de gobernaciones y alcaldías, y todo eso va a ser una oportunidad. ¿Para qué? Para que podamos reinstitucionalizar el país. Y parte de esa reinstitucionalización es el ejercicio de todos los derechos políticos de todos los ciudadanos, y ahí se puede restituir la habilitación no solo de las personas, sino también la habilitación de los partidos, porque este régimen le ha quitado los partidos a todo el mundo, a todos sus dirigentes naturales. Y podemos hacer un recuento, porque se lo quitó hasta a Patria para Todos, Podemos, Partido Comunista de Venezuela, que eran partidos que apoyaban al chavismo. Cuando dejaron de apoyarlo, le quitaron los partidos a sus dirigentes, y lo mismo ha pasado con los partidos de oposición. Así que es un proceso de reinstitucionalización que hay que llevar adelante. Muy bien, pero fíjate, Guanipa, todo esto es lo que soñamos los venezolanos. Tú me estás hablando del sueño mío, la reinstitucionalización del país. Y mira, yo me hago llamar el ateo de la política y el promotor de la institucionalidad, porque yo muy poco soy de política, yo soy más de instituciones funcionales. O sea, es el sueño mío para mi país Venezuela. Ahora fíjate, mi pregunta certera acá es, ¿conoce Guanipa en este caso si existe algún recurso del cual el mundo pueda echar mano como presidente, ya en calidad de presidente, para devolverle los derechos políticos a las personas que le están socavando sus derechos políticos, como es tu caso? O sea, él en calidad de presidente puede hacer eso. ¿Tienes conocimiento al No, respecto? ¿O habrá que no, rescatar otras instituciones primero? no puede hacerlo porque no es una competencia del Poder Ejecutivo. Es más, lo primero que hay que lograr es que se cumpla la Constitución. La Constitución dice claramente que los derechos políticos no pueden ser proscritos para ningún ciudadano, salvo que sea posteriormente a una sentencia definitivamente firme, en la que, una sentencia penal, del área penal, en la que se establece una pena, y la pena accesoria, por ejemplo, es la inhabilitación política. Pero la inhabilitación política, como la están haciendo ellos, es una decisión administrativa del Contralor General de la República por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. A través de esa ley, ellos inhabilitan administrativamente a los dirigentes políticos, pero esa ley choca totalmente con la Constitución. ¿Quién puede declarar eso? El Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién puede revertir una decisión de la Contraloría? La misma Contraloría, que tiene un recurso de revisión de sus propias actuaciones o una apelación que se realice ante un tribunal. Por tanto, no es eso una competencia del Poder Ejecutivo. Muy bien, perfecto. Eso es un punto muy bien aclarado. Muchas gracias. Ahora, fíjate, ya tomando en cuenta que lamentablemente no solamente el régimen va a continuar socavando los derechos de quienes ya están inhabilitados, como es tu caso, sino que incluso van a seguir contando con los recursos para inhabilitar a más personas, entonces, porque esas instituciones van a seguir estando en manos de ellos, lo que es la Contraloría, el Tribunal Supremo y todo lo que han estado usando. ¿Qué posibilidad existe, Guanipa, de que se presente un escenario en el cual esta gente se atrevan incluso a inhabilitar a Edmundo González siendo ya presidente electo, como pasó, por ejemplo, con Superlano en el estado Barinas, que lo inhabilitaron luego de ganar la gobernación, o como pasó recientemente con dos alcaldes en Venezuela que, bueno, prácticamente cometieron la desfachatez de inhabilitarlos estando ejerciendo sus cargos como alcalde? Ahora, si nos hacen eso como Edmundo, ¿han ustedes, digamos, pensado en esa posibilidad y cómo reaccionar? Mira, lo que pasa es que si nosotros logramos lo que estamos a punto de lograr, habrá muchos obstáculos, pero estamos muy cerca de lograr un triunfo electoral en Venezuela. Si eso se logra, la actitud del régimen, nosotros aspiramos que sea una actitud de reconocimiento de su derrota y de inicio con ellos de un proceso de transición. Y en ese caso, ellos tendrían más bien que tomar medidas que vayan en función de lograr la reinstitucionalización del país. Es decir, lo que les decía Lula, Lula les ha recomendado varias veces que asuman lo que va a pasar el 28 de julio. Y varias veces les ha dicho, señores, yo he perdido y yo he ganado. Cuando uno pierde, uno hace oposición, se recompone, se reconstituye y busca optar nuevamente por el poder. Así ha pasado en las democracias del mundo, especialmente en las democracias latinoamericanas. Entonces, nosotros aspiramos a que llegue un momento en que ellos entiendan, asuman que hay una realidad y que esa realidad se convirtió en una votación mayoritaria para Edmundo González. Que ellos podrían tomar la decisión errática de inhabilitar después. Mira,
lo hicieron con una gobernación de Estado y hubo que repetir el proceso, pero con la presidencia de la República va a ser muy difícil que lo hagan, porque ahí sí están los ojos del mundo alrededor de Venezuela y porque también tenemos que ver cuál va a ser la actitud del factor militar de Venezuela, que bueno, que mucha gente dice es leal completamente al régimen de Nicolás Maduro, pero también va a llegar un momento en que van a ver la realidad de lo que pasa en el país y van a tener que actuar en consecuencia. Así que yo me atrevo a decir que la actitud del régimen no va a poder ser como ha sido en estos tiempos, porque perdiendo la presidencia de la República, la visión del país y la visión del mundo es que ellos están de salida y que lo que tienen es que facilitar esa salida. Ahora, tomando en cuenta, Guanipa, que por ejemplo, realmente yo creo que una realidad que debemos asumirla es que el régimen siempre ha intentado en algunos momentos que desea negociar, pero ya luego termina pateando las mesas y haciendo lo que le da la gana. O sea, esto es una realidad que lo han hecho infinidad de veces. Incluso cuando ganamos la Asamblea Nacional en el 2015, había también esa misma sensación de que ya el régimen estaba de salida porque habían perdido todo el músculo electoral, habían perdido al pueblo, al electorado en este caso, que es lo más importante de cualquier organización con fines políticos, y perdieron un poder tan importante como lo es el legislativo y por paliza, que representaba un riesgo para ellos porque se supone que en este caso ustedes como asamblea podían remover a todas las instituciones que le acompañaban al ejecutivo y Así a es. pesar de todo eso, ellos se empeñaron en ser dictadores y no reconocer la constitución y hacer lo que les dio la gana. Entonces, en este caso, no es como un acto de fe apostar a que esta gente van a asumir lo que les está cayendo encima, que deberían hacerlo constitucionalmente, pero es que yo creo que ellos han demostrado ya en muchas ocasiones que están dispuestos a socavar la constitución. Entonces, en este caso, ¿de qué manera podríamos decir que tenemos la certeza de que va a ser mejor esta vez? O sea, la oposición tiene un plan B, por así decirlo, una vez que ganen Mira, las elecciones. tú tienes toda la razón. La forma como ellos han actuado es una forma que irrespeta completamente lo que es la base fundamental del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se sustenta en la separación de poderes, en el respeto a la Constitución, en el respeto a los derechos humanos. Ellos han socavado totalmente esas bases del Estado de Derecho. Y lo que hicieron con la Asamblea Nacional, yo diría que tú lo has descrito muy bien, pero es peor todavía. Porque ellos llegaron al extremo, a la barbaridad de anular las decisiones de la Asamblea Nacional a futuro. Es decir, nosotros, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaramos que todas las actuaciones que haga la Asamblea Nacional a futuro son nulas. O sea, una barbaridad, una barbaridad. Una Ahora, barbaridad. Entonces, ese es el problema, que esta sí, gente esta vez realmente estarán fingiendo que están dispuestos a ser un poco más demócratas, o esta vez sí estarán dispuestos a ser demócratas. O sea, esa es la pregunta acá, ¿no? sí, Porque ya lo lo que han pasa es fingido en que muchas ocasiones ya. Lo que pasa es que nosotros hemos ido logrando poco a poco, con triunfos pequeños, consolidar esa posibilidad de cambio político en Venezuela. Mira, aquí lo que estuvo planteado es que el gobierno quería, o el régimen, o la dictadura, o como lo quieras llamar, quería colocar el candidato de la alternativa democrática. Se negaban a aceptar cualquier candidatura. Lo primero que hicieron fue impedir que la candidatura de María Corina Machado pudiera inscribirse y lo hicieron con una inhabilitación absolutamente injusta. Pero después de eso se planteó la candidatura de alguien como Corina Lloris, que no tienen forma de inhabilitarla y ni siquiera abrieron el proceso de inscripción para que ella pudiera inscribirse. Después hubo acuerdos dentro de la unidad con nombres como Gerardo Blay, Omar Barbosa, hubo acuerdo alrededor de esos nombres y tampoco les permitieron inscribirse. Y después vino la candidatura de la tapa, que se convirtió en la tapa del frasco, porque era una candidatura únicamente para resguardar el espacio y se terminó convirtiendo en la candidatura. ¿Qué pasó? Que logramos con paciencia, con constancia, con disciplina, con una actitud sólida, logramos mantener esa candidatura. Y cada paso que tenemos que dar va encaminado hacia eso, es decir, a resistir. Nosotros estamos en resistencia y cada paso nos va llevando hacia el logro del objetivo. Si nosotros llegamos al 28 de julio con la candidatura de Edmundo González y la gente sale a participar, como estoy seguro que va a pasar, el CNE no va a tener alternativa que declarar el triunfo de Edmundo González. Allí tiene el régimen dos opciones. Una opción es respetar ese resultado y otra opción es con sus hechos
empezar a cometer errores, delitos que van a violentar ese resultado. Para eso nosotros tenemos que estar preparados. Y parte de esa preparación es la presión. Y la presión tiene que ver con presencia pacífica de la gente en la calle y con el escenario internacional activo alrededor del respeto a la voluntad de la gente. Que hay riesgos, los hay, pero tenemos que estar preparados para ellos. Muy bien, yo no tengo ni la menor duda de lo que estás diciendo, de que realmente la candidatura unitaria de Edmundo González tomó al régimen por sorpresa, porque yo sé que era algo que ellos no se esperaban. O sea, esa es la realidad. O sea, sin duda alguna le hicieron una muy buena jugada al régimen, ¿no? O sea, porque bueno, había esta figura, esta supuesta falacia de que María Corina Machado era una niña mimada, que era lo suficientemente egocéntrica como para no levantarle la mano a alguien que no fuese ella misma o de su extrema confianza. Y bueno, al final le salió el tiro por la culata porque esta mujer decidió darle el apoyo, tomando en cuenta que ella es la que tiene el músculo electoral, realmente decidió darle el apoyo a un señor que ella, bueno, no sé ni siquiera si lo conocía. Así que eso fue una gran jugada, sin duda alguna, Estoy y de el acuerdo régimen está en contigo. jaque una vez tras otra. Y te quiero decir algo, José. Creo que hay que reconocer el talante de María Corina Machado, porque definitivamente ella, después de que gana la primaria, recibe el apoyo de la oposición democrática, pero también algunos sectores de esa oposición comienzan a actuar con la duda de cuál va a ser el desempeño de María Corina con la candidatura. Yo recuerdo que mucha gente decía, no, pero es que ella va a querer ser ella hasta el final y si no es ella, entonces va a llamar a la abstención, es que ella no va a querer darle el apoyo a nadie. Y bueno, fíjate tú, todo lo que hizo María Corina para lograr que el resultado fuera tener un candidato que no fue propuesto por ella, que yo me imagino que sí lo conocía, pero ella jamás pensó en ese nombre, ella jamás propuso ese nombre, pero sí pragmáticamente dijo, bueno, si él es el que está inscrito, si es una persona totalmente consecuente con la democracia y con la aspiración que tenemos, si no es una persona afecta al régimen de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, ¿por qué no? Vamos a dejarlo. Y dejar a esa persona significaba no hacer absolutamente ningún trámite ante el CNE, que fue de las cosas buenas que nos pasaron. Bueno, llegamos a la conclusión de que es Edmundo González, perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Nada, porque ya estaba inscrito, ya estaba admitida su candidatura, el régimen pensaba que en el lapso de cambio se iba a cambiar por otro candidato, no fue necesario hacer ningún cambio y fíjate que la cosa salió bien. ¡Viva Dios! Es que yo creo que al final, yo soy católico, yo creo que Dios existe, pues, y yo creo que Dios tuvo que ver también con esto, porque si es por una actuación del régimen no hubieran aceptado nunca lo que pasó. Para el régimen era fundamental tenernos divididos y que la gente no tuviera ganas de ir a votar. Hoy estamos unidos y la gente está totalmente dispuesta a ir a votar. Y hace 2 meses no sabíamos quién era Edmundo González y hoy todo el mundo dice Edmundo para todo el Para mundo. todo el Así que mundo, estamos en un totalmente. buen momento. Creo que estamos en un excelente momento y por eso tenemos que estar muy pendientes de cualquier acción que vaya a realizar el régimen de Nicolás Maduro, porque sabemos que esta candidatura pone en peligro la estabilidad de esa gente en el poder. Y sabemos el rechazo y el repudio que Maduro tiene. Maduro lo sabe. Maduro lee encuestas, las manda a hacer. Él sabe que es rechazado profundamente por el pueblo venezolano. Lo que pasa es que quiere seguir en el poder sin contar con apoyo popular. Totalmente, sí, ¿no? Y sabemos ahora mismo que si las elecciones fuesen mañana, Maduro está fuera del poder, o sea, eso es una realidad, ¿ok? Totalmente. A ellos les quedan menos de 100 días para ver si logran hacer algo políticamente o deciden declararse dictadores ya de una vez, abiertamente ante el mundo y socavar la democracia venezolana abiertamente, que todo el mundo los está viendo ahora mismo, que esa es la realidad, ahora mismo hay mucha presión sobre ellos internacional, entonces bueno, ahora mismo ellos tienen las elecciones perdidas y lo saben, entonces la pregunta acá es, bueno, ¿van a perder las elecciones? ¿Van a aceptar esto? ¿O van a recurrir una vez ya a implantarse en el poder por la fuerza, ¿no? Fíjate, hablando del liderazgo de María Corina Machado, que tú mismo lo estás reconociendo, Juan Pablo, estás diciendo que, bueno, María Corina Machado es la persona que mueve masas ahora mismo, tiene el músculo electoral, toda la cosa, tiene el liderazgo, ¿no? De lo que es el sector de oposición de Venezuela. Hay algo curioso acá, y te lo pregunto porque tú eres una de las personas más importantes del partido Primero Justicia. Hasta donde entiendo, tú eres el coordinador de Primero Justicia en el estado Zulia, en el occidente del país. Yo soy miembro de la dirección nacional del partido y fui parte fundamental de la formación del partido en el estado Zulia, pero hoy el Zulia es coordinado por un amigo nuestro que es Abilio Troconis. Él es el presidente del partido en el estado Zulia.
Pero Vale, evidentemente, en este caso, bueno, tienes un cargo más alto aún, parte de la dirección nacional. Muy bien, le estoy preguntando a la persona correcta. ¿Por qué personajes que tienen liderazgo a nivel nacional, como por ejemplo Enrique Capriles, por poner un ejemplo, que es un sujeto que, bueno, no está en su mejor momento político, pero sigue teniendo un liderazgo respetable en el país? Eso es una realidad. O sea, yo lo sé, sigue teniendo muchos simpatizantes. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, a él le ha costado tanto levantar su voz a favor de María Corina Machado y lo que ella representa, o felicitarle cuando hace las cosas bien? Que es algo, por ejemplo, en mi caso, yo suelo ser muy duro con los políticos, pero sin embargo ahorita yo tuve que reconocer que María Corina Machado lleva un proceder político coherente. Sin embargo, hay algunos miembros de la élite de Primero Justicia que no hacen eso. En este caso, ¿qué está pasando acá? ¿Hay algún problema entre lo que es la élite de Primero Justicia con la figura política de María Corina Machado? ¿Hay algún percance ahí entre ellos? Porque Capriles mostró su apoyo al mundo ahorita, pero por ejemplo, respecto a María Corina Machado, nunca ha hecho una declaración significativa. ¿Qué pasa ahí con ellos? bueno, fíjate, hay una elección primaria, María Corina Machado se presenta como candidata, en Primera Justicia se discute quién es el candidato que va a ir a competir en esa primaria. Hay tres aspirantes, Enrique Capriles Radonsky, Juan Pablo Guanipa, quien te habla, y Carlos Ocariz. Y esa fue una elección no de bases, sino una elección de dirigentes del partido en la que Enrique gana la candidatura. Enrique se hace de la candidatura, luego decide retirar su candidatura y en Acción Democrática, que era el otro partido que tenía cierta fuerza en el momento, surge una candidatura que lamentablemente es cooptada por el régimen de Nicolás Maduro y eso hace que María Corina llegue sola al proceso electoral. Por eso gana con el 93% de los votos. En el momento en que María Corina Machado ganó la elección, Primero Justicia, incluyendo a Enrique Capriles, aunque no haya tenido muchas declaraciones públicas, asumimos esa candidatura. Y sí hubo momentos, oportunidades, recuerdo, en los que Enrique se refería a María Corina como nuestra candidata. Es decir, sí se asumió esa candidatura. Y luego cuando ya todo queda el testigo en manos de Edmundo González, ha habido por parte de él y de todo el partido el reconocimiento a esa candidatura. Así que más allá de las diferencias que indudablemente las ha habido, hay un partido político que está acompañando a María Corina Machado. Y su presidenta, que es María Beatriz Martínez, te recomiendo que la entrevistes, porque ha sido una de las mujeres que ha estado manejando todo el proceso para lograr lo que hoy tenemos con Edmundo González. Yo creo que es muy importante reconocer la fuerza femenina que ha sido fundamental en la lucha que se ha librado por parte de Primero Justicia, nuestra presidente que proviene del Estado portuguesa, María Beatriz Martínez, pero también María Corina Machado, pero también Magali, que es la directora de la campaña de María Corina y que está asilada en la Embajada de Argentina, pero también Delsa Solórzano, que desde Encuentro Ciudadano llevó adelante también una lucha para lograr el resultado que hoy tenemos. O sea que son varias mujeres las que participaron en ese proceso y todos estamos acompañando ese proceso. Unos quizás con más ánimo que otros, puede ser, pero todos con el ánimo de lograr que Venezuela salga de la situación que está viviendo. Yo estoy Pues, pues, entusiasmado, muy, hermano. Estoy pues muy entusiasmado bien, de muy bien. esperar esa. Es importante que con mayor ánimo o con menor ánimo estemos unidos a final de cuentas, porque solamente Totalmente. unidos vamos a poder lograr el objetivo, ¿no? Entonces yo creo que era importante aclarar ese punto porque sí te digo que se pregunta a la gente eso, se lo cuestiona. Porque, ojo, repito, Capriles no estará en su mejor momento político, pero aún tiene fuerza electoral, eso es una realidad. O sea, hay mucha gente todavía en el país. Indudablemente, indudablemente, fue dos veces candidato presidencial, eso le permitió durante dos campañas electorales recorrer el país, cada uno de los rincones de Venezuela, y eso para cualquiera es una gran oportunidad. Sí, sí, además fue dos veces gobernador del estado Miranda, o sea, le ganó unas elecciones a Elías Agua, que no era cualquier persona en ese momento, o sea, sabemos lo que representaba Elías Agua en ese momento. Ahora fíjate, ya en esta última pregunta, para darle el pase al resto de las personas que están aquí arriba, antes de continuar, quiero recordarle a todos que esta transmisión en vivo la voy a subir en mi canal de YouTube, ¿ok? Porque si usted llegó tarde, usted la puede ver completa en mi canal de YouTube, José77 Sánchez, el Irreverente, así me llamo en todas las redes sociales. En estos días, Irreverente, bueno, ¿puedo buscar un poquito de agua? lamentablemente, ¿perdón? Voy a buscar un poquito de agua aquí mismo. Vale, adelante, adelante, sí, no hay problema, adelante. Bueno, mientras tanto yo voy anunciando. Dale curso, dale curso. Vale, vale, Tranquilo, muy bien. tranquilo, tranquilo. Esto es en vivo, tranquilo, no se preocupe. ¿Quién se metió Bueno, ahí? ese es un amigo influencer, ahorita va a hablar contigo también. Dale, pues. Mira,
Fíjate lo siguiente, en estos días lamentablemente fue una triste noticia lo que pasó con el partido político Primero Justicia, que es un partido de oposición muy emblemático en Venezuela por lo que representa. Fue el partido, bueno, que dio la candidatura de Enrique Capriles en el 2012 cuando le sacó aquella cantidad de votos exuberante contra Chávez. O sea, es un partido con un recorrido formidable, es la realidad, ¿no? Uno de los partidos más sólidos de la oposición venezolana, y lamentablemente fue expropiado, o sea, literalmente lo expropió el régimen, se apropió de ese partido y se lo entregó a un loco que lo pidió. Entonces, este José Brito, este sujeto al cual le fue entregado el partido, salió dando unas declaraciones bastante inclusivas, que incluso hasta parecía un osito cariñoso, diciendo que él hacía un llamado a la militancia del partido y también a los distintos liderazgos de las distintas partes del país, porque él no iba a ser un tirano en el partido, sino que él iba a permitir a todos participar. ¿Tú crees que este llamado tenga algún tipo de aceptación por parte de la militancia o de algunos líderes de Primero Justicia que acudan al llamado de José Brito? Mira, lo que está pasando con los partidos lo referíamos más o menos al principio, ¿no? Y yo te voy a hacer un rapidísimo recuento. Cuando estaba Chávez en el poder, Patria para Todos era un partido que lo apoyaba. En un momento determinado dejaron de apoyarlo, le quitaron el partido a sus dirigentes y se lo entregaron a los que eran afectos a Chávez. Lo mismo pasó con el partido Podemos, lo mismo pasó con el partido Acción Democrática, con el partido Voluntad Popular, con el partido Primero Justicia ahora. Se le fue la voz. Se te fue la voz, ya va, espera. Se te apagó el micrófono, Juan Pablo. Juan Pablo, se te apagó el micrófono y no tengo la opción acá para Aquí estoy, activártelo. ¿sí se oye? A ver, habla de nuevo, a ver. ¿Aló? Vale, ahora sí te ¿No se me escucho, pero escucha? sí, pero no te veo. Ahora te veo también, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Vale, Ok, comienza lo que estabas ok. diciendo de nuevo porque no te escuchamos. Ok, perfecto. Te comentaba que ellos desde Chávez, porque lo hicieron desde Chávez, comenzaron a secuestrar los partidos políticos para tratar de tener una oposición hecha por ellos. Entonces así secuestraron a Patria para Todos, a Podemos y al PCB, que eran partidos afectos al régimen, pero que en el momento en que dejaron de apoyarlo, le quitaron el partido a sus líderes y se lo entregaron a gente que sí los apoya a ellos. Igualmente pasó con los partidos de oposición. Es decir, te puedo decir que Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, COPEI y otros partidos políticos fueron secuestrados por el régimen y entregados a gente que es afecta al régimen, que está convenida con el régimen. En el caso de Primero Justicia tuvo 3 años en el limbo. Es decir, la tarjeta no se la entregaban a nadie. Cuando pasó lo que pasó con Edmundo González como un acto retaliativo, ustedes lograron una candidatura unitaria. Muy bien. Bueno, entonces ahora voy contra ustedes, ¿no? Y voy contra ustedes es quitarle las siglas, porque el partido no nos lo van a quitar. Porque el partido, ¿quién es? Su gente. El partido son La los base. dirigentes nacionales, estadales, municipales, parroquiales, de base. Esos son los que forman el partido. Y esos están totalmente resteados con Primero Justicia. Y nosotros estamos convencidos de que la dirigencia y militancia del partido está con su dirigencia natural. Que Brito haga lo que está haciendo y diga que él va a convocar a todos, eso no se lo cree ni su esposa, ni su mamá, ni nadie de su familia, porque lo conocemos. Lamentablemente, él era un militante del partido. Y bueno, se dejó cooptar por la dictadura. Él junto a dos más, que son el señor Parra y el señor Conrado Pérez, y bueno, ellos se fueron y hoy se le está entregando a ellos, no el partido, insisto, las siglas del partido. Pero Primero Justicia es su gente y nosotros estamos convencidos de que tenemos un excelente movimiento porque tenemos gente buena, dirigencia buena en todo el país. Entonces yo creo que nuestro objetivo es continuar, seguir adelante, no detenernos en estas cosas, porque fíjate, inhabilitan a las personas, secuestran las siglas de los partidos y nuestro foco ¿cuál debe ser? El 28 de julio. El 28 de julio. Nosotros vamos para el 28 de julio. Ese día los partidos quedarán habilitados con el voto popular. Ese día los dirigentes quedarán habilitados con el voto popular. Concentrémonos en el 28 de julio.
Muy bien, Guanipa, muchísimas gracias. Bueno, voy a darle el pase a las siguientes personas, no sin antes recordarle a todos que esta transmisión en vivo va a ser subida a mi canal de YouTube el día de mañana, ¿ok? Mi canal de YouTube se llama José77 Sánchez el Irreverente, así me llamo en todas las redes sociales. Si quiere verla mañana o quiere mostrársela a otra persona, puede ir mañana a mi canal de YouTube y allí va a estar. Bueno, Guanipa, a partir de este momento vamos a entrar en lo que yo llamo la dinámica 40.2. Para que pueda participar la mayor cantidad de personas posible y no abusar de tu tiempo, lo que hacemos es que yo le doy a ellos 40 segundos para hacerte un planteamiento o una pregunta y tú tienes 2 minutos para responderles. Y yo te pido de forma encarecida que trates de hacerlo dentro de esos 2 minutos para que puedan participar al menos unas 10 personas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias, Guanipa. Bueno, tiene la palabra Noticias Venezuela. Noticias Venezuela, adelante. Tienes 40 segundos para hacer un planteamiento o una pregunta. Bienvenido. Noticias Venezuela a la 1. Noticias Venezuela a las 2. Noticias Venezuela a las 3. Barba, tienes 40 segundos, hermano. Adelante. Bienvenido. Saludos, Juan Pablo, buenas noches. Saludos a todos los presentes aquí, inclusive a Simón Hernández de Guau, al diputado Fajardo de Trujillo, que está aquí también presenciando el live. Juan Pablo, mi mayor preocupación, primero que nada, es lograr el 28 y concretar una victoria. Los 7 meses que hay de distancia para que el mundo pueda asumir la presidencia. Y eso respecto a la pregunta que hizo José, ¿algún mecanismo? No. Hasta que el mundo no sea investido como presidente, él no tiene ninguna competencia todavía actual como presidente en la República, hasta que no sea investido en el día del investimiento. La parte que más me causa ruido es la parte militar. Está politizada, está partidizada, o sea, ahorita vemos comandantes y generales haciendo apologías políticas, que esto, que el gobierno, que los yanquis, y ya inclusive se refieren al candidato. Pero tenemos un ministro de la defensa que es más partidista que ministro, porque eso sí lo puedo decir con total responsabilidad. Tenemos un ministro de la defensa que defiende más a su partido político que inclusive la misma constitución, que ve cómo es violentada continuamente, porque no se había visto en Venezuela una inhabilitación por parte de la Contraloría en complicidad con el tribunal de 2 alcaldes en función, de Elías Ayer y del otro alcalde Fernández. Y ellos no se pronuncian, inclusive ni el propio defensor del pueblo, Tarek William Saab, lo ha hecho tampoco. Porque aquí está violentando varios artículos de la Constitución, desde el 5 y, si no estoy equivocado, el 344 creo que es, de la Constitución, que es el defensor del pueblo. Barba, la pregunta o el planteamiento, el grano. ¿Cree usted de verdad que la Fuerza Armada respetará la decisión y el mandato del pueblo en caso que el candidato Edmundo González o cualquier otro candidato opositor venza en las elecciones 2024? Mira, yo creo que tienen la obligación de hacerlo y creo que dentro de la Fuerza Armada hay una discusión interesante, una discusión clara, porque hay muchos militares que son institucionalistas hasta el punto de que hoy por hoy hay más presos políticos militares que civiles en la actualidad en Venezuela. Si eso está pasando es porque algo dentro de la Fuerza Armada está pasando. Y yo sé que el hecho de ganar la elección el 28 de julio es un reto inmenso, pero tan inmenso como ese es el reto de lograr superar esos 6 meses que van desde el 28 de julio hasta el día de la toma de posesión de Edmundo González. Y a partir de allí también, porque hay que generar toda una serie de acciones que van a estabilizar al país. Eso no es nada fácil, es un reto inmenso. Pero yo creo que todo lo que va a significar el triunfo de Edmundo González y el ambiente que viene en el país después va a obligar a la Fuerza Armada a asumir lo que es el resultado del proceso electoral. Así lo veo. Bueno, esperemos sea así. Y antes de despedirme, mi más sentido pésame, creo que fue su cuñada que falleció no hace poco. La esposa... era, creo, ¿no? No, fue mi esposa. Su esposa. Su esposa, mi más sentido pésame, porque yo tengo el número de teléfono, pero es del otro Guanipa.
de Tomás. Gracias, papá. Adelante, José. Bueno, Me bajo para que Barba, subas. un abrazo, hermano. Gracias por participar. Bendiciones, gracias. Bueno, Noticia Venezuela, te estoy dando audio. Adelante, tienes 40 segundos para hacer un planteamiento o una pregunta. Noticias Venezuela, te estoy enviando la solicitud para que actives el micrófono. Bueno, yo creo que no te está funcionando, así que mejor te bajo y vuelves a subir porque no te va bien la cosa. Vamos con Jesús Alberto. Jesús Alberto, tienes 40 segundos para hacer un planteamiento o una pregunta. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos, José. Gracias. Guanipa, un placer. Soy zuliano, obviamente. ¿Qué ha hecho la unidad? Porque en elecciones anteriores, todos los que son testigos de mesa de los centros de votaciones son del partido del PSUV, son del Consejo, son desde el Consejo Comunales, y todas esas personas que lideran esas mesas son de esa gente, del PSUV. Entonces, ¿qué nos está perjudicando a nosotros en las elecciones? Por ejemplo, esos votos asistidos, que una persona puede leer, puede hablar, pero van con una persona de esas mesas, de los chavistas, y votan por el gobierno. Tanto así también que, por ejemplo, cuando estamos en las colas, pues salen los círculos bolivarianos a caernos a tiros, como han hecho en elecciones anteriores, y han matado a gente en las colas. Y eso lo vivimos nosotros en San Francisco, en el Callao. Entonces, ¿qué ha hecho la unidad para tener una estrategia para combatir a esos delincuentes que están adentro de esos centros de votaciones? Que no, nosotros que queremos votar, no tenemos cómo defendernos y no podemos hacer nada porque estamos amedrentados. Entonces, el Plan República, obviamente trabajan con ellos también. ¿Por qué? Porque he vivido también esos casos también. Que me he puesto a pelear porque yo he visto mujeres que van y van acompañados y quieren votar por el gobierno. Y nadie hace nada. Nadie. La gente de la unidad no están en las mesas, no están en los centros. No los veo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y bueno, mucho éxito, Guanipa. Bueno, Adelante, muchas gracias, Jesús Alberto. Y bueno, la pregunta es interesante en el sentido de que nosotros no podemos llenarnos de triunfalismo. No podemos pensar, ya tenemos candidatos, estamos unidos, la gente tiene ganas de participar, ya ganamos. No, señor. Tenemos que lograr que ese triunfo se concrete en la práctica el día 28 de julio. Y para eso es muy importante cuidar las mesas. Hay mesas que son las más difíciles, las más vulnerables, que son los centros de votación donde hay una sola mesa, que generalmente son bases de misiones, son VC, le cambiaron el nombre a la mayoría de las escuelas para que la gente se confunda. O sea, ellos están dispuestos a hacer muchas cosas para rebanar el voto del venezolano. Y fíjate tú, nosotros tenemos dos funcionarios que son fundamentales. En primer lugar, los miembros de mesa. Los miembros de mesa los elige aleatoriamente el CNE. Por tanto, tú puedes ser en este momento miembro de mesa y no lo sabes. Hay que meterse en la página del CNE, primero para ver si estamos votando donde siempre votamos, porque también están cambiando a gente de su centro natural de votación, para que el día electoral llegue a su centro natural y le digan, hey, tú no votas aquí. ¿Y dónde voto? En tu cupita. ¿Pero cómo va a ser? ¿Y cómo te mueves para tu cupita en ese momento? Se te va a dificultar. Así que todos tenemos que revisar, primero, si estamos en el mismo centro de votación donde siempre hemos votado o donde nos inscribimos. Segundo, si nos ha sido asignada alguna responsabilidad como miembros de mesa. Nosotros estamos captando, conversando con todos los que fueron electos miembros de mesa, pero aparte de ese funcionario está el testigo, y el testigo es de cada uno de los partidos políticos que estamos acompañando el proceso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Formar al testigo y que tenga su credencial y hacer valer esa credencial en el centro de votación. ¿Que vamos a tener adversidades? Claro que las vamos a tener, pero si nos organizamos muy bien con los miembros de mesa y con los testigos, vamos a tener presencia en todas las mesas y ahí vamos a luchar por la defensa del voto libre, que no es el voto asistido. Claro que hay voto asistido, claro que a la gente la obligan a votar de una manera determinada y hasta van con ella hacia la máquina. Ahí tenemos que estar nosotros para frenar eso y para lograr que el voto sea libre. Así sea. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por tu participación. Bendiciones para ti. Me gustaría acotar además, Guanipa, que en el año 2015, cuando la
respecto a lo que estás hablando, en el año 2015, cuando la Asamblea Nacional, en los lugares más vulnerables, que son los pueblos, los caseríos en este caso, que es donde se le hace más fácil al régimen hacer sus chanchullos, como decimos coloquialmente, bueno, fíjate, yo soy de un pueblito y en ese pueblito, cuando terminó la jornada electoral, nos metimos todos para el centro electoral. No, que nada, vamos a ver lo que se está haciendo. Así hicimos, Excelente. tal cual. Esa es la actitud. ¿Quiénes habían ahí? 3 guardias. Y le dijimos que nos van a matar. O sea, vamos a ir para adentro. Si nos van a disparar, dispárennos. Pero nosotros vamos a ver lo que se está haciendo. Y nos metimos en Cambote, hermano, una mancha de gente. Llenamos los salones y sacamos los chorizos. O sea, vimos todo el proceso. Cómo se sacaban los chorizos, cómo se llenaban las actas, cómo se contaban los papelitos. Tomamos fotos, tomamos videos, todo. Y ese es el trabajo que hay que hacer en estas elecciones. Y eso es lo que está diciendo Juan Pablo. Todos tienen que cooperar para que todo salga bien. Vale, vamos a ver si Noticias Venezuela le funciona finalmente el micrófono. Noticias Venezuela, adelante. Buenas noches, José. Gracias por tu oportunidad. Saludo al amigo Juanipa. Mi pregunta es sencilla y preocupante. ¿Tiene un plan la oposición, el equipo que conforman María Corina Machado y Edmundo González para después del 28? Porque estamos más seguros que tienen el triunfo en sus manos. Pero no solamente tener el triunfo, tienen un plan para cobrar para que el 5 de enero del próximo año se esté juramentando el nuevo presidente de Venezuela y no que el gobierno vaya a salir con algo todo lo contrario que decidió el pueblo de Venezuela. Sí, mira, muchas gracias Noticias Venezuela por tu participación y obviamente nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y por eso yo digo que es tan grande que el elefante hay que comérselo por pedacitos y es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos paso a paso, día a día, día que pasa con la candidatura de Edmundo González, apoyado por toda la plataforma unitaria y por María Corina Machado, él en su trabajo de articulación con distintos sectores de la sociedad, María Corina y todos los dirigentes acompañando la campaña en la calle. Por cierto, la semana que viene va a estar en Falcón y Zulia María Corina y nosotros vamos a acompañarla desde Falcón hasta el Zulia. Mientras estemos haciendo ese trabajo día a día, vamos a llegar con buen pie al día 28 de julio y a ganar. A partir de allí, nosotros tenemos que lograr el acompañamiento internacional en todo el proceso, porque como yo siempre digo, ya se está iniciando la transición en Venezuela. Cuando se decrete el triunfo de Edmundo González, nosotros tenemos que lograr que el país pueda llegar al día 10 de enero, que es el día en que debe haber el cambio político, en el que se juramenta el nuevo presidente de la República. Debemos llegar bien, no con una actitud chapucera de alguien que de repente intente, como tú dices, cambiar la voluntad del pueblo, sino tenemos que lograr que eso vaya pasando bien. Y para eso tienen que haber manifestaciones que tenemos que recibir del régimen. Por ejemplo, perdió el régimen, habiliten a todos los inhabilitados, den manifestaciones de que ellos están dispuestos a que se dé un proceso de transición. Pero ese proceso de transición debe estar, a mi modo de ver, acompañado por la comunidad internacional, especialmente por los presidentes que son amigos del régimen de Nicolás Maduro, a quienes les interesa la estabilidad de Venezuela, porque ellos están sufriendo las consecuencias de la crisis que el país está viviendo con la presión demográfica que se genera en esos países por la salida de los venezolanos hacia esos países para tratar de vivir mejor, para tratar de tener las oportunidades que en Venezuela se les han negado. Así que yo creo que ese proceso va a ser un proceso que se va a dar con el apoyo internacional. Bueno, muchísimas gracias, Noticias Venezuela. Recordándole a todos que esta transmisión en vivo va a subir en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama José77 Sánchez el Irreverente, para que usted pueda verla completa allí o también pueda compartirla a otras personas, ¿ok? Vayan a mi canal de YouTube, suscríbase, active la campana porque mañana subo esta transmisión. Y recordarle también a los que están en el panel que son, esta es la dinámica 40.2, 40 segundos el planteamiento, 2 minutos nuestro invitado Juanipa para responder. Tiene el derecho de palabra Zulima. Muy buenas noches, Zulima, bienvenida, adelante. Buenas noches, Juan Pablo, pues lo valoro muchísimo. Aparte le doy mis condolencias por la muerte de su esposa y gracias, José. Soy zuliana también, Maracaibo. Siempre estuve en las elecciones cuando usted, precisamente lo valoro desde esa vez cuando Juan Pablo Guanipo ganó las elecciones de gobernador.
No lo olvido. Ahora le digo algo, yo estoy un poco lejos, ahorita son las 3 de la mañana por acá en Países Bajos. Nosotros tenemos un problema, nosotros no podemos votar porque nos pusieron muchas trabas. ¿Y qué, o sea, cuál sería su mensaje para nosotros? Porque ya me respondieron las preguntas, la que iba a hacer con defensa al voto, importante. Y otro caso muy importante ahorita con las detenciones arbitrarias que tuvieron hoy 3 líderes, 2 líderes de 20 Venezuela y un líder de Primero de Justicia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y otra cosa, ¿qué nos dices a nosotros? Un mensaje para los que estamos fuera y que no podemos votar? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque yo soy, obvio, 20 Venezuela, apoyando a María Corina hasta el final. Pero ¿cuál sería su mensaje para nosotros, para ese ánimo que no podemos votar y qué podemos, bueno, estrategias para la defensa del voto? Bueno, Zulima, comienzo por las detenciones. En efecto, tienes razón, han sido detenidos hoy 2 dirigentes de 20 Venezuela, uno de Primero Justicia del Estado portuguesa. Ayer fue detenido ni siquiera era dirigente, era una persona que tomó el micrófono en un acto de María Corina Machado, dijo que él había salido del país, que había regresado y que ya estaba convencido del cambio político en Venezuela, y lo detuvo también el SEBIN. Eso es una demostración de cobardía, a mi modo de ver, del régimen, que lo que busca es amedrentar a la gente, que la gente agarre miedo. Y yo creo que todos tenemos derecho a tener miedo porque es un sentimiento natural de la persona. Lo importante es que logremos superar ese miedo, vencer ese miedo y ir directo hacia ese cambio político que aspiramos todos los venezolanos. A los venezolanos que están afuera, yo les quiero hacer una reflexión. En primer lugar, si puedes votar, si te inscribiste para votar y pudiste hacer tu cambio de residencia, excelente. Hay un esfuerzo que hacer para ir a votar ese día. Si no lo puedes hacer, tú puedes ayudarnos desde tu país a tu 1x10, 1x20, tu comandito, todo lo que se pueda organizar desde donde vives hacia tu país, porque es que nosotros mantenemos la comunicación con nuestra familia. ¿Cómo está la participación de toda tu familia que está en Venezuela? Para que tú seas movilizadora en la distancia de toda esa gente que está afuera. Pero además, quienes pueden hacerlo físicamente, vénganse. Quizás tu caso es más difícil porque estás en los Países Bajos, que me da cierta risa porque cuando yo fui diputado, me colocaron, tú sabes que cada diputado hay una especie de relación de amistad con los distintos países. Y entonces a mí me pusieron con los Países Bajos. Y Omar Barbosa me agarró y me preguntó, mire, te pusieron allí, ¿por qué? Por tu tamaño. Y Omar, que es un hombre muy serio, de verdad que me dio risa por de dónde venía la risa o la chanza en ese momento, ¿no? Así que yo fui representante del grupo de amistad con los Países Bajos. Estás muy lejos, es verdad, pero todo el que pueda, mira, por muy lejos que estemos, muchas veces la gente puede venirse a Venezuela a pasar una Navidad, a encontrarse con su familia, a atender algún asunto familiar. Bueno, este asunto es realmente importante y si alguien que está afuera tiene la posibilidad, tiene la forma de venirse a votar, vénganse, porque esto que vamos a vivir el 28 de julio es un hecho completamente histórico y requiere de la participación de todos. Físicamente, logísticamente, ¿no lo puedes hacer? Bueno, esperamos entonces tu acompañamiento en la distancia a través de la formación de los comanditos, con tu familia, con tus amigos, con tus relacionados, con la gente que dejaste en el país, y estoy seguro que estarás aportando muchísimo para el triunfo del 28. Gracias, Juan Pablo. Pues sí, yo estuve en las primarias y dije, conté papelito por papelito en esas primarias. Yo estaba pero feliz. Yo decía, cada papelito que salía, María Corina. Era una felicidad y dije, es un hecho histórico y sí lo voy a hacer. Gracias, José, gracias, Juan Pablo, y vamos hasta el final por este triunfo, por la libertad y la justicia. Importancia, la justicia para Venezuela. Bueno. Un honor, Zulima. A finales de este año voy a estar por Holanda, voy a visitar a mi hermana que vive allá. Tal vez de repente, si me contactas por Instagram, nos tomamos un café juntos. Gracias claro por que participar. Sí, te puedes quedar en mi casa. Gracias por participar en mi live. Un abrazo, hasta luego. Hasta Bueno, luego. vamos a darle el derecho de palabra a Simón. Querido Simón, adelante, bienvenido. 40 segundos para hacerle un planteamiento o una pregunta a Guanipa. Muy buenas noches. Buenas noches al invitado Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas noches, José. Gracias por la oportunidad y a los que están en el panel, a Héctor y a Hernán.
En específico, bueno, o sea, tú sabes, y Juan Pablo más o menos debe tener una idea de quiénes somos. Soy el presidente de GUAO, que significa Guayú, Alijuna y Afrodescendiente Organizado. Nacimos de los que consideramos errores de la oposición partiendo del golpe de Estado en 2002, que no se pudo manejar esa situación y no salimos de Chávez entonces. Después en el 2016, cuando se toma la asamblea, consideramos otro error y ahí nació GUAO. Y nos estrenamos apoyando casualmente a Juanipa en la gobernación de Zulia, porque no queríamos que ganara el gobierno de Zulia. Bueno, pasó lo que pasó, el gobierno con sus antimañas montó la constituyente, Juan Pablo se molestó, no se recibieron la gobernación y bueno, nos decepcionamos un poquito de Juan Pablo, pero después lo entendimos. Cuando fue pasando el tiempo y actuando la constituyente, entendimos a Juan Pablo y limamos esa experiencia y lo autoperdonamos, como decimos. En vista de eso, Juan Pablo, como nacimos de los errores de la oposición, voy al grano. Ahorita, como organización que ya somos nacionales, no sentimos seguridad en el candidato, no porque es el candidato ni en la tarjeta de la MU. ¿Por qué? Porque sabemos cómo actúa el gobierno. O sea, no sabemos si el mundo, no por ser el mundo, que él vaya a renunciar, sino como actúa el gobierno, que el gobierno lo vaya a sacar del juego y vaya a eliminar la tarjeta de la MU. En este caso voy en específico, ¿qué seguridad hay de que la tarjeta se mantenga conociendo el gobierno y que el candidato se mantenga hasta el 28? Por eso nos ha costado a nosotros apoyar, aunque nosotros apoyamos un candidato único, no nos hemos definido por esa candidatura única porque no sentimos seguridad en el candidato y en la tarjeta, pero no por el candidato ni por la tarjeta, sino por el gobierno. Entonces, ¿qué seguridad de que se mantenga la tarjeta hasta el 28 y qué seguridad de que se mantenga el candidato hasta el 28? Gracias. Bueno, Simón, muchísimas gracias por tu participación y te agradezco mucho todo el planteamiento, ¿no? Incluyendo el tema de la gobernación, que ha sido un tema tan duro para nosotros, tan difícil, porque en un momento determinado de nuestra vida tuvimos que decidir si íbamos ante la Asamblea Nacional Constituyente o no íbamos, y mi decisión fue no voy ante la constituyente porque no voy a convalidar a Nicolás Maduro. En ese momento había una lucha interna e internacional sumamente fuerte y ningún gobernador tiene por qué ir a ninguna constituyente a juramentarse. Lo que dice la Constitución es que uno se juramenta ante el Consejo Legislativo y lo hicimos para demostrar que estamos dispuestos a todo en favor de la lucha por la liberación de Venezuela. Y bueno, fíjate, tú decías, no estuve muy de acuerdo, pero después lo entendimos y yo te lo agradezco profundamente. Hoy con ese afecto te digo, hermano, apoyen al mundo. Yo no puedo decirte que tengo la certeza de que no le van a hacer algo en el camino. Yo no puedo decir eso porque al final es una actuación que depende del régimen dictatorial de Maduro, pero está bastante consolidado en este momento como candidato. Ha habido intervención internacional de discursos y de posiciones internacionales que ya lo ven a él como el candidato natural de toda la alternativa democrática. Que ellos se lancen la parada de acabar con esa candidatura les va a costar demasiado en la opinión pública internacional. Por tanto, yo creo que ya logramos zanjar esa dificultad. ¿Cuál es mi recomendación? Vamos a apoyarlo con ánimo, con conciencia, con venezolanidad, con esa actitud del venezolano de luchar para lograr su liberación. Y bueno, hagamos todo el esfuerzo para que se mantenga esa candidatura, lleguemos al 28 de julio y se pueda declarar el triunfo de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Amén, así sea. Bueno, Simón, muchísimas gracias por participar, hermano. Bendiciones para ti. Gracias, saludos Juan Carlos, saludos muchachos, nos estamos viendo en la próxima. Un abrazo. Hasta luego, hermano. Bendiciones. Recordándole a todos que esta transmisión en vivo va a ser subida en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama José77 Sánchez el Irreverente. Usted puede ir allí y ver toda la transmisión si es que no llegó a tiempo, ¿ok? Y puede también mostrársela a otras personas. Y gracias a los regalitos, gracias por los likes, gracias a todos los que apoyan este contenido. Tiene el derecho de palabra Hernán Velasco. Bienvenido, hermano Hernán. Adelante. Saludos, José, saludos a todos los que están acá en este live, saludos Juan Pablo, un abrazo en la distancia y bueno, mi sentido pésame igual por gracias, una hermano. situación tan difícil como esa. Y en nombre del pueblo venezolano también te agradezco que a pesar de esa situación tan compleja estés aquí dando la cara y la lucha por el país. Mira, varias interrogantes, ¿no? Yo creo que la primera de mis interrogantes tiene que ver con la estructura que va a resguardar el voto. ¿Cómo se están armando ustedes con respecto a eso? ¿A qué tipo de personas están colocando al frente de un asunto medular? Porque son los que van a resguardar en todo caso el triunfo de la unidad, ¿no? ¿Qué tipo de personas se están calificando para esto? Toda vez que hemos tenido historias muy lamentables de gente que se vende por 3 centavos, pues.
y el gobierno creo que en este momento la va a jugar todas a todas. No le va a temblar la mano para sobornar a alguien en una situación como esa. ¿Cómo se están resguardando ustedes para garantizar, valga el término, el resguardo del voto, que es muy importante? El padrón electoral en Venezuela, ¿cómo está eso? Otra pregunta tiene que ver con la unidad de los factores de oposición. ¿Cómo están tus relaciones, por ejemplo, con Manuel Rosales, que es una referencia importante de la oposición y tuvieron un impasse ciertamente significativo que llamó mucho la atención? Creo que es el momento de dar sensación de unidad, aguas adentro y aguas afuera. Ustedes han hablado, han tenido algún acercamiento, han limado asperezas, toda vez que pues Manuel Rosales también maneja un músculo político importante y en este momento es mejor sumar que dividir o restar. Otra interrogante es, ¿ustedes van a hacer lo mismo, van a emular lo que está haciendo en este momento María Corina Machado? Que es bueno salir, digamos que de forma paralela, Capriles por un lado, Manuel Rosales por el otro, Guanipa por el otro, a visitar los municipios, tomando en cuenta que esta es una candidatura, además, una campaña típica, ¿no? Donde es un tiempo muy corto y son situaciones tan complejas que es incluso un reto explicarle a la gente por quién va a votar, en dónde va a votar, porque hay mucha gente que desconoce incluso. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, es María Corina Machado, ¿dónde está María Corina Machado? Entonces, ¿cómo explicarle eso a la gente tomando en cuenta el factor tiempo que le está jugando en contra? No, creo que es un elemento importante. El tercero tiene que ver con el tema de la gobernabilidad. ¿Cómo lograr la gobernabilidad en un país donde las instituciones están prácticamente permeadas por un factor político, por el chavismo? Principalmente la Fuerza Armada, Consejo Nacional Electoral, cómo gobernar con una Asamblea Nacional de esas características, con un Tribunal Supremo de esas características, con un Ministerio Público de esas características. ¿Han pensado ustedes que una forma, digamos que a mí se me ocurre, llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para ir avanzando en ese sentido a reinstitucionalizar el país? Y si esa Asamblea Nacional Constituyente ha reconsiderado reformar artículos de la Constitución, por ejemplo, referente a la reelección indefinida, al voto de los militares, por ejemplo. ¿Eso se lo han planteado ustedes? Y gracias, hermano. Bueno, hermano, son varias preguntas. Rápidamente, el tema electoral es un tema complejo y hay distintos programas. Uno de ellos es el 600K, a través del cual vamos a asumir 600.000 personas que van a estar en todo el proceso electoral, en las mesas, en los centros de votación, etcétera, etcétera, ¿no? Tú dices, ¿cómo confiar en esa gente? Mira, no tenemos alternativas, tenemos que confiar en todo el que se acerca para trabajar y para acompañarnos en este esfuerzo. Y al final las actitudes se van viendo en cada una de las acciones de cada quien, ¿no? Con respecto a la unidad tiene que garantizarse. Y quien te está hablando en el año 2021 fue a casa del gobernador Rosales, que en ese momento no lo era, para decirle, el viento sopla a tu favor, tú debes ser el candidato. Así que yo no tengo ningún inconveniente con respecto a eso. Creo que lo que hizo en diciembre, cuando utilizó algunos calificativos en mi contra, fue un acto vil. No se hace eso no se hace, porque fundamentalmente uno lo que ha hecho es luchar por la Venezuela que queremos construir, pero ya eso pasó. Y yo lo que quiero es que ganemos el proceso. Y él es un factor fundamental en este esfuerzo y no tengo ningún inconveniente en sentarme con él. Todo el que vaya en contra de Maduro es amigo mío. Todo el que esté de acuerdo en que hay un cambio político necesario para el país es amigo mío. Luego, el tema del recorrido por el país. Yo, por mi situación personal, he estado atendiendo mucho a mi familia y quiero tener esa familia bastante en su rutina. Cada uno de mis chamos, yo tengo 5 hijos, tengo una nieta que vive conmigo también. Entonces, bueno, tú te imaginarás, ¿no? La madre es como el pilar fundamental del hogar y que ella no esté es un reto muy importante para mí y voy a hacer todo el esfuerzo de cuidar mucho a cada uno de mis muchachos y de estar con ellos y de lograr que ellos estén en su rutina. La semana que viene yo arranco con las salidas a acompañar, en este caso voy con María Corina, como lo había dicho, a Falcón y aquí al estado Zulia, y estaré recorriendo el país en algunas oportunidades con María Corina, en otras oportunidades con otros dirigentes, en otras oportunidades yo solo, pero tenemos la obligación de recorrer, en mi caso, el Zulia intensamente y Venezuela para seguir trabajando en este esfuerzo. Y con respecto a la gobernabilidad, yo te voy a decir mi punto de vista. Yo no estaría de acuerdo
de buenas a primeras a que nosotros arranquemos con una Asamblea Nacional Constituyente. Es una opinión personal en este momento, porque creo que la gente está pendiente de ver cómo logramos el cambio político. ¿Para qué? Para que los que se fueron regresen, para que las oportunidades vuelvan a Venezuela y para que comencemos un proceso de mejor vivir en nuestro país. El mismo año 2025, cuando asuma la presidencia Edmundo González, habrá elección de la Asamblea Nacional y eso va a ser parte importante de la reinstitucionalización del país. Habrá elecciones de gobernadores, habrá elecciones de alcaldes y es la Asamblea Nacional la que al final tiene la competencia de revisar el funcionamiento de los demás poderes públicos. Creo que por allí podría ir ese proceso de reinstitucionalización. Así sea, bueno, sí, efectivamente. De hecho, yo le he dicho a los venezolanos, Guanipa, que deben concentrarse y ser objetivos en el hecho de que ganar la presidencia es solamente una batalla, no es la guerra. Porque si nosotros ganamos la presidencia, pero ya luego no tenemos los guáramos para ganar también la Asamblea Nacional, vamos a estar en problemas y esa es la realidad. Porque vamos a estar ante un presidente que va a estar prácticamente 4 años de brazos atados, con todos los demás poderes en contra. Entonces va a tener una gobernabilidad muy difícil. Entonces yo creo que es importante concientizar al venezolano de que no solamente el 28 de julio es importante, sino también la Asamblea Nacional del 2025. Es muy importante, muchísimo. Bueno, Hernán, yo te agradezco mucho la participación, hermano. Bendiciones. Gracias, José. Gracias, Juan Pablo. Hermano, si te mandó una solicitud por allí el profesor Cali, dice Cali, súbelo, que es excelente analista político. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo, José. Me retiro entonces. Bueno, bendiciones. Vamos a continuar con Héctor. Bienvenido, Héctor. Adelante. Bueno, José, gracias por la oportunidad. Al diputado Juan Pablo Guanipa, en mi sentido pésame, desde el Zulia, con mucho cariño. Lamento lo que sucedió, sé por lo que está pasando. En estos momentos me encuentro haciendo mercado, pero bueno, sabiendo, vamos al grano. Sabemos que ha sido un luchador social por la reivindicación social de todos los zulianos y ha sido garante siempre de la democracia en Venezuela. Mi pregunta es la siguiente, con referente al Plan República. Sabemos que en anteriores elecciones de cualquier índole que ha tenido Venezuela, los resultados han sido por parte del oficialismo inmediato. Actualmente Venezuela se está organizando para este triunfo sin hablar de triunfalismo, ¿no? Sin caer en el triunfalismo. ¿Cómo sería esa comunicación directamente con las Fuerzas Armadas y en este caso con Padrino López para que certifique los resultados de ese día, sabiendo que las tecnologías y el sistema que están utilizando dan esos resultados inmediatos y no posterguen hacia un día siguiente los resultados que tanto Venezuela necesita para este cambio político? Bueno, mira, como hemos dicho, ¿no? Todo proceso va a ser difícil, va a ser complejo, va a ser un triunfo en un momento, el siguiente momento otro triunfo, es un paso a paso. Y el día electoral es evidentemente el día más importante y allí tenemos que lograr que haya un resultado y que sea asumido primero por el Consejo Nacional Electoral. Allí tiene que haber la observación nacional e internacional de cada una de las fases del proceso electoral, de cada una de las auditorías previas que deben hacerse para que el sistema esté a tiro el día 28 de julio, para que se pueda respetar la voluntad del elector. Así que todo ese trabajo se está haciendo con los testigos de los partidos políticos y del candidato y con la observación internacional que ya ha venido a Venezuela para instalarse aquí y para estar ese día electoral. Además hay dos integrantes del Consejo Nacional Electoral que son opositores. Yo te digo honestamente, hasta ahora no los he visto actuar como opositores porque han convalidado algunas decisiones absolutamente ilegítimas que ha tomado el Consejo Nacional Electoral. Pero tengo la esperanza de que para el día electoral actúen como opositores y sean un factor importante en la determinación del resultado, es decir, en la exigencia de que el resultado se pueda dar. Y el Plan República no tiene ninguna alternativa que no sea respetar lo que diga el Consejo Nacional Electoral en base a lo que fue la votación de cada uno de los venezolanos. Es un trabajo de filigrana que tenemos que ir llevando paso a paso. Amén, así sea. Bueno, Guanipa, ya con esto damos por finalizada tu participación en este live para no abusar de tu tiempo, no sin antes hacerte una pregunta que creo que tal vez
tengo esa duda y nadie te la preguntó realmente. ¿Se arrepiente Juan Pablo Guanipa de no haber podido ejercer como gobernador luego de haber ganado la gobernación por negarse a juramentarse ante la prostituyente, como yo le llamo? Mira, ¿Se arrepiente Guanipa de eso? la vida política te pone delante de retos y de situaciones en las que tú tienes que determinar si actúas de acuerdo a los principios o si los principios no valen para nada. Yo creo que los principios sí valen y que el país sí vale y que la lucha en contra de una dictadura sí vale y que en el año 2017, cuando se presentó la elección para la gobernación del Estado Zulia y para todas las gobernaciones, todos los que éramos candidatos decidimos que no nos juramentaríamos en la constituyente en caso de que fuésemos obligados, porque esa obligación se dio después de la elección. Yo cumplí con eso y creo que eso ayudó mucho en la lucha internacional que llevamos adelante para la deslegitimación de Maduro como presidente de Venezuela. Creo que el momento nos llevaba a todos a cumplir con eso y si todos lo hubiéramos hecho, quizás la realidad del país hubiera sido distinta. Así que no me puedo arrepentir de algo que hice en función de los acuerdos hechos, la palabra hay que respetarla y en función de los valores y de los principios. Primero Venezuela, hermano, y eso nos llevó a la conclusión de que teníamos la obligación de no juramentarnos ante esa farsa constituyente y de seguir dando la pelea en contra de la dictadura. Si de algo me siento completamente orgulloso es de nunca jamás haber claudicado frente a la dictadura, ni de Chávez ni de Maduro. Pues muy bien, fíjate que a pesar de todas las críticas que has recibido por esa decisión, yo personalmente estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en la política hay la cuota de poder o los principios morales que tenemos como persona. O sea, tienes dos cosas enfrente siempre. Entonces, en este caso, tú tuviste tu cuota de poder, que fue nada más y nada menos que ser gobernador de uno de los estados más importantes de nuestro país, o ser fiel a tus principios republicanos. Porque cuando tú eres fiel a la Constitución, eres fiel a los principios republicanos. Porque ¿en qué se basa la República? En una Constitución y una institucionalidad. Es así. Entonces fuiste fiel a esos principios republicanos y yo creo que eso tiene un valor. Y yo, a pesar de todas las críticas que te hacen, yo te felicito por ello. Considero que fue una gran decisión y te agradezco mucho que hayas venido a compartir con la comunidad irreverente en este canal de TikTok. Y además también, bueno, te envío mis más sinceras condolencias por la reciente pérdida de tu esposa. Muchísimas gracias, Guanipa. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por esta conversación y siempre voy a estar a la orden. Bueno, ha sido un honor. Tal vez ya luego te invite a mi canal de YouTube. También tengo un canal de YouTube. Tal vez dejemos pasar un tiempo y luego refresquemos un poco el tema político, de actualidad política. Luego te hago llegar la invitación por WhatsApp. Bendiciones, hermano. Cuídate mucho. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Un abrazo. También para ti un abrazo. Ha sido Juan Pablo Guanipa con la comunidad irreverente en esta noche. Si usted llegara a ver este video en YouTube, donde voy a colocarlo también, por supuesto, de este video, entonces suscríbase al canal de YouTube, active la campanita y no se pierda nada porque estoy generando muchísimo contenido en este canal. Para quienes están en TikTok, bueno, mi canal de YouTube se llama José77 Sánchez, el irreverente, y así me llamo en todas las redes sociales. Ha sido para mí un honor haber compartido con ustedes en esta noche y por supuesto recuerden, irreverentes, ojo con eso.